distinguidos amigos y amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde tendremos el honor de escuchar la conferencia magistral sobre la conquista pactada, indígenas y mestizos en la conquista y la administración de las Indias, a cargo del doctor Esteban Mira Caballos, historiador español y miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia. Saludamos a la mesa principal presidida por nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel. Un aplauso, por favor. Al doctor Esteban Mira Caballos, conferencista e invitado especial de la noche, y al reconocido investigador e historiador Manuel García Arévalo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Queremos saludar de forma especial a su excelencia Antonio Pérez Hernández Torra, embajador del Reino de España en República Dominicana, y a su señora esposa. A los miembros de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia 2022-2025, a los pasados presidentes de la Academia, el doctor Frank Moya Pons, el doctor José Checheco, también que nos acompañan, a los académicos de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan, a los invitados especiales, profesores, investigadores, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia. Gracias a todos por estar aquí. A seguidas, vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, quien tiene a su cargo las palabras formales de bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos invitados, señoras, señores, miembros de la mesa de honor, honorable señor embajador de España y su distinguida esposa, académicos presentes, Fernando Pérez Memén, vicepresidente de la Junta Directiva, los pasados presidentes, Frank Moya Pons y José Checheco, y demás académicos, numerarios y correspondientes que nos acompañan, así como amigos y relacionados de la Academia que están presentes, al igual que nuestro secretario de la Junta Directiva, que no es por casualidad que se sentó allá atrás, Miguel Reyes Sánchez. Encontró un ambiente más acogedor, pero nos acompaña al igual que otros colegas. Para la Academia Dominicana de la Historia constituye motivo de singular satisfacción haberlos convocado a ustedes para esta ocasión en que nos visita tanto el profesor Esteban Mira Caballos, distinguido historiador español, como nuestro colega, miembro, que es Esteban Mira, es miembro correspondiente extranjero de la Academia, y también nos visita Genaro Rodríguez Morel, quien es colega dominicano, que reside desde hace muchos años en Sevilla. Él fue a hacer una investigación hace muchos años a Sevilla, y una sevillana lo conquistó, y desde entonces tiene casi 40 años viviendo allá. Genaro Rodríguez Morel, también especialista en temas coloniales, y aprovecho la oportunidad para los que puedan registrar en sus agendas, aunque esta invitación se les ha cursado a todos, para que este jueves nos acompañen en este mismo salón en que presentaremos
la obra El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el viejo mundo, de la autoría de Esteban Mira Caballos. Se trata de una obra de reciente publicación con el respaldo de la prestigiosa editorial Crítica y, según nos informan en Cuesta del Libro, ya para mediados de este mes de septiembre estarán recibiendo, o sacando, mejor dicho, el pedido que hicieron y que por diversos motivos se retrasó un poco. Pero estaremos presentando esa obra. El profesor Genaro Rodríguez Morel tendrá a su cargo la presentación en un acto que se efectuará este jueves, aquí mismo a las 7. Solamente me resta hacerles una aclaración. Cuando circulamos la primera invitación para esta actividad de hoy, habíamos indicado que el historiador Esteban Mira iba a hablar sobre el tema Los taínos de la Española, colapso y pervivencia. Tema que, dicho sea de paso, sobre la sociedad taína domina en toda su extensión. Pero consideró el profesor Mira más conveniente y más a tono con los temas que se han estado debatiendo últimamente en torno al indigenismo y la supuesta extinción de los indígenas, etcétera, tratar el tema titulado La conquista pactada, indígenas y mestizos en la conquista y la administración de las Indias. Ese será el tema que abordará, y para presentarlo me complace cederle la palabra al académico Manuel García Arévalo. Muy buenas noches. Su Excelencia, don Antonio Pérez Hernández Torra, embajador de España, y su distinguida esposa, doña Pilar Yadó. Señor Presidente y demás miembros de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Esteban Mira Caballos, miembro correspondiente de la Academia, distinguidos invitados, señoras y señores. El presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado Juan Daniel Balcácer, me ha conferido el honor de presentar ante este selecto auditorio al reconocido historiador americanista Esteban Mira Caballos, quien dictará, como ya se dijo, esta noche una conferencia magistral titulada La conquista pactada, indígenas y mestizos en la conquista y administración de las Indias. Esteban Mira Caballos es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Ha sido becario de formación de personal investigador adscrito al Departamento de Historia de América de la citada Universidad Hispalense. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Pertenece al Consejo de Redacción de varias revistas científicas y es asesor cultural de la Fundación Obra Pía de los Pizarros. Ha colaborado en la asesoría histórica de la segunda temporada de la serie hispano-mexicana Hernán el Hombre. Asimismo, ha ganado numerosos premios como los de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Fundación Javier de Salas, el Pedro Ciencia de León de Investigación Histórica y el Quinto Cecilio Metello, también de Investigación Histórica. Está especializado en las relaciones entre España y América en el siglo XVI y sus libros más recientes son Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, editado por Crítica en el año 2018, y Las Armadas del Imperio, Poder y Hegemonía en tiempo de los Austrias, publicado por la Esfera de los Libros en el 2019. A los que se agregan Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI y El descubrimiento de Europa, ambos editados por Crítica en el 2021 y 2023 respectivamente. En el ámbito de la historia colonial, de la española y de las demás islas antillanas, son conocidos sus libros Nicolás de Obando y el origen del sistema colonial español,
editado por el Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo y el Centro de Altos Estudios Humanísticos del Idioma Español. Las Antillas Mayores, 1492-1550, Ensayos y Documentos, publicado en el año 2000. La Española, Epicentro del Caribe en el siglo XVI, ambos por la Academia Dominicana de la Historia, así como la Gran Armada Colonizadora de Nicolás Obando, de 1501 a 1502. A estas obras se añaden numerosos ensayos, artículos y entrevistas que aparecen con frecuencia en boletines y revistas especializadas de la historia de América. Una de sus últimas contribuciones, Conquista y colonización temprana en la Española, se incluye en el libro España y República Dominicana, una historia compartida, que se realizó con el auspicio de la Embajada de España y la Fundación Conripio, por iniciativa de nuestro apreciado embajador, don Antonio Pérez Hernández Torra, con la participación de reconocidos especialistas dominicanos y españoles, algunos de los cuales se encuentran entre nosotros, como son Genaro Rodríguez, José Checheco, Fran Moya Pons, Fernando Pérez Memén y Adolfo López Velando. Espero que no me falte ninguno. Fruto de largos años de trabajo en archivos y bibliotecas, Esteban Mira Caballos ofrece en sus publicaciones novedosos puntos de vista y datos inéditos de especial interés para los estudiosos de temas vinculados a los inicios de la administración española en América, la encomienda indiana y las aportaciones de la cultura taína que fueron asimiladas por los nuevos pobladores hispánicos en el inicial proceso de convivencia y transculturación acaecido en la española. En sus análisis historiográficos se ha mantenido al margen de las leyendas rosas y negras que usualmente matizan a la conquista y colonización de España en tierras americanas. De esta manera ha logrado exponer de forma amena y vibrante, con diáfana objetividad y ponderación, los procesos de encuentros, contactos, interacción, sometimiento y mestizaje racial y cultural acaecidos en el nuevo mundo que se forjó tras la empresa descubridora. Porque, como asevera el propio Mira Caballo, la función del historiador es la de explicar la historia según datos desapasionados y tratar de extraer enseñanzas que nos permitan construir un presente y un futuro mejor. Sus biografías sobre Hernán Cortés y Francisco Pizarro se han convertido en obras fundamentales, pudiéramos decir verdaderos bestsellers que arrojan nueva luz sobre la trayectoria de ambos controvertidos conquistadores. Para ello, el autor, valiéndose de una moderna metodología e incorporando los aportes de sus exhaustivas investigaciones documentales realizadas en los últimos años, desmonta estereotipos e inexactitudes basándose en testimonios de primera mano, con lo que enfrenta los mitos y las múltiples contradicciones que existen en torno a estos dos personajes legendarios que cambiaron el rumbo de las grandes civilizaciones indoamericanas. Su último libro, El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, revela un aspecto poco conocido en el mundo colonial hispanoamericano, como fue la presencia y actuación de los aborígenes que de grado o por fuerza se trasladaron al Viejo Mundo. Incluso algunos de ellos emprendieron de manera voluntaria el viaje transatlántico con el propósito de reclamar personalmente sus derechos ante la Corte de España. Precisamente, como dijo nuestro presidente, el jueves 7 de septiembre, pasado mañana, tendrá lugar en este salón de conferencias del Archivo General de la Nación la presentación de esta apasionante obra que constituye un hito sobre el devenir de los nativos americanos en el solar peninsular. Como ustedes podrán apreciar, podemos continuar durante toda la noche conversando sobre el alcance de la labor historiográfica de nuestro conferencista invitado. Pero obviamente ustedes han venido a oír a Esteban y no a mí. Por eso, sin más preámbulo, me complace invitarlo a hacer uso de la palabra para que nos instruya y deleite con su gran erudición y amenidad. Muchas gracias. Creo que nosotros debemos bajar, porque él va a proyectar para que nosotros veamos. Nosotros vamos a bajar, porque él va a proyectar.
Buenas tardes. Bueno, me siento abrumado por las palabras de mi buen amigo Manuel García Arévalo y bueno, muy honrado de la presencia aquí de tantos amigos y colegas, historiadores, bueno, que han ejercido tanta influencia en mi labor historiográfica, ¿no? Iba a citarlos a todos, pero podría olvidarme de alguno, ¿no? Especialmente el doctor Genaro Rodríguez Morel, que bueno, al que conocí en Sevilla, siendo yo un jovencito, que me mandaron de la universidad a ver los primeros documentos en el archivo, y hemos mantenido esa amistad en los últimos 35 años. Bueno, y el doctor Fran Moya, que él sabe la influencia que su obra ha ejercido en mi labor historiográfica, era de los pocos libros que entonces dominicanos que llegaban a España, y bueno, me inicié en todo el mundo de la española en los primeros años a través de la obra del doctor Moya Pons, que ha ejercido una influencia muy grande en mí porque me inició en esta temática y también por su capacidad, que yo he tratado de emular, de hacer divulgación desde la investigación, ¿no? Y es lo que yo he tratado de hacer en toda mi obra en los últimos años, ¿no? Al entrañable amigo José Checheco, en fin, y a tantos otros amigos, y por supuesto al presidente de la Academia, Juan Daniel Valcárcel, por la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros, disfrutando con lo que más me gusta, que es hablar de historia. Bueno, pues efectivamente estaba prevista inicialmente el tema de la demografía indígena, pero bueno, me parece que es un tema que he trabajado en otras ocasiones, que está bastante más trillado, y yo creía que era un tema más novedoso y que podía ser más interesante porque lo estoy desarrollando y explicando en fechas muy recientes. Hay que empezar diciendo que, a ver si quiere, eso es, que en América había estados expansivos, y esto puede parecer una obviedad, pero hay que empezar hablando de eso. Había estados expansivos, fundamentalmente el mexica y el inca. También había jefaturas que estaban en fase expansiva. Y hay que descartar ya, y eso es importante, el mito de la conquista unidireccional. Esa idea perpetuada durante mucho tiempo de que España conquistó, destruyó entre comillas y administró las Indias, ¿no? Porque siempre fue una relación, en primer lugar, bidireccional, y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que los conquistadores españoles fueron siempre minoría. Yo siempre digo, que el 95% de los conquistadores fueron indígenas, y que la conquista fue verdaderamente pactada, fue una conquista dialogada, donde los españoles solo pudieron conquistar el continente americano con las alianzas necesarias con los indígenas, sin los cuales no hubiera habido esa conquista, ¿no? Tampoco es nada extraño. También la invasión islámica de la península ibérica fue pactada. Si os dais cuenta, cuando en el 711 entran los islámicos en la península ibérica, no hay guerra. Está la escaramuza de Guadalete, están ciertas dificultades para entrar en Mérida, y entran en la capital, en Toledo, sin ninguna dificultad. Hay que tener en cuenta que la élite visigoda pacta con los islámicos y se convierten en muladíes, se convierten al Islam, y pactan y permiten la entrada de los musulmanes, ¿no? Por tanto, tampoco es nada extraño, ¿no? Eso pasó en la conquista islámica de la península ibérica y también pasó en la conquista de América. Donde no hubo pacto, hubo sitios donde no hubo pacto. Estoy pensando en los llanos venezolanos, en la Patagonia, en la zona de la Araucanía, incluso en California, donde los guaycurúes nunca se sometieron a los españoles. Bueno, pues ahí sí, eso permitió que se mantuviese la guerra durante varios siglos, ¿no? Incluso la esclavitud, digamos, con causa justa, ¿no? En guerra, ¿no? Permitió eso. Donde los caciques o los curacas no aceptaban el poder español, directamente se eliminaba ese cacique o ese curaca y se ponía al heredero más cercano a ese cacique o a ese curaca, ya dispuesto a pactar con los españoles, eso por supuesto. Pero
ya como dije antes, hay que tener en cuenta que hubo miles de conquistadores indígenas, y ello porque en América, en primer lugar, la guerra se entendía exactamente igual que en Europa. O sea, la guerra se entendía como en Europa, era una oportunidad para medrar social o económicamente, ¿no? Y así lo vieron muchos de esos indígenas, ¿no? Que cuando vieron llegar a los españoles, pactaron con los españoles. Y en segundo lugar, porque había muchos pueblos tributarios de otros y muchas rencillas internas, de manera que eso pasa en México, que es una gran coalición la que se enfrenta contra los mexicas, pasa en el Perú, pero pasa prácticamente en todo el continente americano, como vamos a ver a continuación. Por tanto, hubo miles de conquistadores indígenas, que es algo que se suele obviar, ¿no? O que se ha tratado poco, digamos, por la historiografía. Y alguien podría decir que qué cosas más raras cuenta Esteban Mira, ¿no? Pero no es así, es una cosa histórica donde ya Pedro Cieza de León, José de Acosta, incluso Felipe Guamán, muchísimos cronistas destacaron la importancia. Hernán Cortés no, Hernán Cortés, por ejemplo, lo obvia, ¿no? Para destacar en sus propias cartas de relación la importancia que tuvo él y su hueste. Pero otros muchos cronistas sí que lo dicen, no, que hubo un aporte indígena muy importante sin los cuales no se producen esa conquista. Y Juan de Solórzano va un poco más allá. Juan de Solórzano Pereira, en su Política Indiana, llega a decir que fue obra de Dios, que Dios intervino para crear división entre los indígenas para favorecer esa conquista. Lo que quiero decir con todo eso, que todo esto que yo hablo de la conquista pactada, me hubiera gustado ser original. Uno dice, uy, Esteban habla de la conquista pactada. No, hombre, ya muchos cronistas hablaron de eso antes que yo. O sea, muchas veces es difícil ser original, ¿no? Y a veces nos atribuimos cosas que en realidad no son exactamente nuestras. Esa frase de que América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles, que dijeran, no la digo yo, algún medio de comunicación la ha dicho por ahí, me la ha atribuido a mí, no es mía. José Vasconcelos, el historiador mexicano, en el primer cuarto del siglo XX ya lo dijo, y después se la hizo suya Carlos Pereira, también historiador mexicano. Bueno, pues tiene mucho de verdad. Evidentemente es una frase cliché, o sea, que encierra verdad y también, bueno, toda abreviación pues puede esconder cierta falsedad, ¿no? Pero tiene mucho de verdad. América la conquistan los indígenas porque el 95% de los conquistadores fueron indígenas, como vamos a ver ahora. Y sin indígenas no hay conquista. Pero no solamente no hay conquista, ni hay imperio hispánico, porque la defensa del imperio la llevaron los indígenas y también la administración, ahora lo veremos. Y la independizaron los españoles, los criollos descendientes de españoles, con muy poco apoyo de los indígenas, que finalmente terminaron por estar cómodos dentro del imperio y tienen muy poca participación en el proceso de independencia esos indígenas. Bueno, y existe siempre la tentación de decir que esas alianzas comenzaron con Hernán Cortés, que tenía, el metelinense, pues tenía una capacidad pactista muy grande. Pues no, empiezan en 1492. Los pactos, bueno, los famosos pactos Juatiao con Guacanagarí, que lo estudiara el historiador español Luis Ramos, bueno, hace ya varias décadas, bueno, pues pacta con Guacanagarí, el cacique del Marién, que ve una oportunidad cuando se presenta Colón de acabar con sus eternos enemigos, fundamentalmente con Caonabo. Pero lo importante de todo esto es que hay que olvidarnos ya de esa idea que tenemos del indígena pasivo, permanentemente burlado. No, adoptan una actitud activa, entre ellos Guacanagarí muy claramente. Fijaos lo que le dice Guacanagarí a Colón, o por lo menos lo que anota Colón que le dijo Guacanagarí. Digo, no, que Caonabo, ese es Caribe. Pero a sabiendas ya de que los españoles asociaban Caribe con caníbal y caníbal con, bueno, antropófago, una persona bárbara, susceptible de ser perseguida, guerreada y esclavizada. Pues eso le dice Guacanagarí, ¿no? Caonabo es Caribe, ¿no? Para ganar la adhesión de Colón en esa empresa, que después va a tener una participación muy importante, Guacanagarí, en la primera gran batalla campal, la de la Vega de 1495, donde Bartolomé Colón, con la asistencia y la ayuda de Guacanagarí y sus hombres, derrotan a la coalición de Caonabo, Behechio y demás caciques que se habían aliado para acabar con el poder español.
Bueno, pues ahí está esa participación activa de Cuacanagarí. ¿Qué decir de Hernán Cortés? Hernán Cortés con 508 hombres. Bueno, no es Hernán Cortés y los 508 hombres los que conquistan Tenochtitlan. Es una formidable coalición, porque Hernán Cortés, donde va llegando, somete el pueblo en cuestión y obliga a ese cacique a darle víveres, porteadores y soldados. De forma que cuando Hernán Cortés se presenta en Tenochtitlan, no está él solo y sus pocos españoles, están miles de indígenas, no solamente tlaxcaltecas, y también hay totonacas, y hay chalcas, hay cholultecas, hay xochimilcas, hay acolúas, hay, o sea, un grupo, o sea, es una empresa verdaderamente multinacional de toda Mesoamérica que se alían para acabar con los mexicas. Y por supuesto, ahí están los tlaxcaltecas, de los que hablaré un poquito más el jueves próximo en la presentación de mi libro, porque los tlaxcaltecas, ese es el palacio de gobierno actualmente de Tlaxcala, se consideraron conquistadores. Pero es que los tlaxcaltecas se presentan en España, mandan un montón de embajadas, se presentan en España a decir, oye, que Hernán Cortés fue un conquistador, pero sin nosotros no va a ningún sitio. Se presentan en España para pedir prebenda y consiguen el título de hidalguía. Los tlaxcaltecas son hidalgos, no pagan impuestos, son hidalgos. Yo no, yo soy tlaxcalteca, soy hidalgo, ¿no? Consiguen esas prebendas. Y muy importante también, no solamente llevan el peso de la conquista y la inteligencia militar. ¿Quién creéis que lleva la inteligencia militar en ese proceso de conquista? Los propios indígenas, Masicafín, por supuesto, Xicotencat, el resentido Ixtlilxochitl de Texcoco, resentido, que se alía también con Hernán Cortés, y por supuesto Juan de Guzmán Ixtolinque, el tlatoani de Coyoacán. Son los que llevan la inteligencia, son los que conocen aquello, son los que le dicen, no, tira por aquí, por ahí no tires, no entres en Cholula, que en Cholula pasa esto, pasa... O sea, son los que informan a las huestes españolas de lo que está pasando. Por tanto, no solamente un peso numérico, también llevan el peso de la inteligencia en ese proceso de conquista. Y exactamente igual hay que decir de Francisco Pizarro, porque además Francisco Pizarro no provoca la adhesión sobre todo de los chimúes, pero también de lambayeques, de chachapoyas, de un montón de grupos de la zona andina desde el primer momento, que no combaten contra Pizarro, se alían directamente para acabar con los incas, ¿no? Por tanto, forma una tremenda coalición. Tener en cuenta una cosa, Francisco Pizarro va con 180 hombres, el Tahuantinsuyo tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Era imposible, porque además, bueno, el gran problema que tuvo España siempre fue un problema demográfico. El problema del imperio fue un problema demográfico. España, cuando llega el descubrimiento de América, tenía 6,5 millones de habitantes, no tenía potencial demográfico. Y eso va a justificar todo, incluso la selección de los puertos que va a defender, la selección de la flota india por donde pasaba, que defendía, que no defendía, porque no tiene potencial demográfico para poblarlo todo, ni para tener una armada en cada puerto. Bueno, volviendo a esto, evidentemente los españoles con 180 hombres, por mucha capacidad estratégica que tuviesen, no pueden conquistar el Tahuantinsuyo. Lo hace con una formidable coalición donde hay, bueno, pues sobre todo los chimúes son el equivalente, digamos, a los tlaxcaltecas en Mesoamérica, pero otros muchos pueblos como los cañaris, los famosos cañaris, que tuvieron una participación importantísima con Francisco Pizarro, los chancas, etcétera. Y también en el Perú, en la zona andina, la inteligencia la llevaron a cabo los indígenas. Estoy pensando fundamentalmente en don Martín Cajafincín, que era el curaca del área chimú y que está aliado con Francisco Pizarro desde el primer momento, porque al Tahuantinsuyo le pasaba igual que al imperio mexica, que era un gigante con los pies de barro, un imperio muy reciente donde había muchos pueblos que guardaban la añoranza de su libertad perdida. Todos esos se van a aliar con Francisco Pizarro y ya digo, esta gente van a llevar la inteligencia. ¿Quién la lleva? Don Martín Cajafincín, el cacique de la Tacunga, Francisco Atahualpa, todos esos son los que llevan el peso de la inteligencia en ese proceso de conquista y son los que le dicen a los españoles, aquí está el tambo tal, donde te puedes abastecer, esta es la calzada real, no tires por aquí porque el Inca va a tener, Huáscar o Atahualpa van a tener ahí un retén fortificado. Son los que van indicando cómo se tiene que ir haciendo ese proceso de ocupación del Tahuantinsuyo. Bueno, y hay otros muchos pueblos
por ejemplo el de Michoacán, los purépechas de Michoacán y el gran reino de Michoacán, que no hay guerra, deciden, pese a que Cuauhtémoc le manda embajadas al Cazonci de Michoacán para que se alíe con él para derrotar a los españoles, y se niega. Directamente los purépechas pactan con Hernán Cortés y rinden directamente vasallaje a España sin disparar ni una sola flecha, ¿no? O sea que pactan directamente con los españoles. Y hay casos muy llamativos, estudiado en este caso, yo lo he tomado en mi libro de los estudios de Michel Audig, de Gonzalo Mazacín, hay muchos más, pero este caso es un caso muy interesante, como tantos otros, porque Gonzalo Mazacín, cacique de Tepesi, se compromete a combatir y a conquistar territorios no ocupados por Hernán Cortés por su cuenta y riesgo. Conquistadores indígenas sin la participación de los españoles, como Gonzalo Mazacín. Todos los territorios al sur de Puebla se compromete a someterlos por su cuenta y riesgo. Y bueno, y por poner un ejemplo más, que hay mucho, el Valle del Cauca no lo conquista Sebastián de Belalcázar sin el apoyo de los quimbayas. Y lo más importante, no solamente la conquista fue pactada, y no hay conquista sin los indígenas, también durante la época virreinal. Las fronteras del imperio las mantienen las milicias indígenas, como vamos a ver ahora. En Santo Domingo no tanto, porque declinó vertiginosamente la población indígena, pero van a ser las milicias mulatas las que salven a Santo Domingo de su caída en manos inglesas, que lo sorprendente no es que se mantuviera con el imperio, lo sorprendente es que no cayera en manos inglesas, ¿no? Porque no estuvo suficientemente protegida. La fortaleza de Lozama y las cerquitas de Santo Domingo evidentemente no eran ningún impedimento para que una gran flota inglesa lo hubiese ocupado. O sea, que lo sorprendente es que no fuese ocupada Santo Domingo. Y bueno, y en 1655 son las milicias mulatas las que tienen una parte muy importante en la defensa de Santo Domingo frente a ese gran intento de invasión que llevan a cabo los ingleses y que finalmente se tienen que conformar con la isla de Jamaica, que es de los pocos territorios de consideración que pierde el imperio, porque el imperio mantiene lo esencial de todo su extensión territorial prácticamente durante más de 3 siglos, ¿no? En un sistema defensivo verdaderamente exitoso, pero no es el caso ahora de hablar de extenderme en esa temática. Bueno, el caso de Enriquillo lo he metido ahí simplemente, bueno, un caso muy singular que me ha interesado mucho siempre, bueno, y ahora recientemente biografiado por el doctor Juan Daniel Barcácer, es un caso muy interesante, pero hay una cosa importante, eso que se dice que pacta con la corona, perseguir a otros indios alzados, incluso a cimarrones de color, no es una singularidad. Estaban haciéndolo todos los caciques y curacas a lo largo de América, y tampoco fue el primero, porque ya había en los años 20, principios de los años 20, caciques y curacas que habían pactado eso, se comprometen ellos mismos a reprimir las rebeliones indígenas y las rebeliones incluso de esclavos africanos, ¿no? También se comprometen ellos, y no solamente eso, lo vamos a ver a continuación, también rebeliones de los españoles contra la corona, los propios indígenas. Tenemos el caso, muy conocido también, de don Alonso Titu Atauchi, alcalde mayor de los 4 Suyos, que con sus milicias indígenas se va a encargar de someter la rebelión de Hernández Girón, que se había levantado contra la corona y que había derrotado en la batalla de Chuquinga a Alonso de Alvarado. Alonso de Alvarado era un cántabro que, bueno, era una calamidad como estratega, y lo derrotaron a Alonso de Alvarado, y tuvo que llegar a don Alonso Titu Atauchi y someter a Francisco Hernández Girón y restaurar la autoridad real. Un indígena restaurando la autoridad real dentro del imperio, que por cierto, don Alonso Titu Atauchi se casa nada más y nada menos que con doña Constanza de Castilla, una noble española, ¿no? Sin ningún tipo de problema, como tantos otros indígenas que se casan con nobles españolas y que incluso reciben títulos nobiliarios por parte de la corona. Bueno, y otro caso más, Francisco Atahualpa, sí. Este Francisco Atahualpa es el hijo de Atahualpa, del que ejecutan en Cajamarca, capturan y después ejecutan un 16 de noviembre de 1532, comenzando con jaque mate la conquista del Perú. Bueno, pues antes de morir Atahualpa le encarga a Pizarro que vele por su hijo
Francisco Atahualpa, y este va a ser el capitán de infantería de las milicias indígenas de Quito, que va a tener una participación muy destacada en el sometimiento de numerosas rebeliones indígenas que se compromete Atahualpa a reprimirlas, ¿no?, con la propia corona y en colaboración, por supuesto, del cacique de la Tacunga, también en Ecuador, un curaca que se mantuvo fiel a la corona desde el primer momento, a Francisco Pizarro I y después durante toda la época virreinal. Algo diré el próximo día en la presentación con esos indios que llegan a España. Varios curacas de la Tacunga se presentaron en España. Aquí estoy yo, y yo hice tanto, y yo ayudé a Pizarro, y ayudé a tal, y ayudé en tal rebelión, y quiero prebendas, ¿no? Y quiero que me den rentas a perpetuidad, incluso alguna encomiendita también, tampoco está de más. Se presentan en la península. La Tacunga, varios curacas de la Tacunga se presentan para reivindicar eso que estaban haciendo ellos en ese, no solamente conquista, sino en ese mantenimiento del orden colonial durante la época virreinal. Y bueno, incluso llega a haber casos ya extremos, ¿no? Mi paisano, Pedro de Lugo y Navarra, gobernador del Paraguay, que era natural de Carmona, habla con los guaraníes y le dice: mira, somos 4 gatos los españoles. La oligarquía sunceña eran 200, 300 españoles. Nosotros no podemos defender esto de los banderantes portugueses. ¿Qué hace? Arma a los guaraníes. Pedro de Lugo arma a los guaraníes y son ellos los que mantienen la frontera del imperio, derrotando a los portugueses en la batalla de Cazapaguazú, famosa batalla de Cazapaguazú en 1639, y en la batalla de Bororé en 1641. O sea, son los propios guaraníes, sin el concurso de los españoles, los que mantienen la defensa del imperio y la defensa de la frontera imperial en esa zona. Bueno, y estas alianzas de los indígenas se van a mantener durante toda la época virreinal. Por ejemplo, en el norte de Nueva España va a haber pueblos rebeldes que van a alternar periodos de paz con periodos de rebeldía, como los Pimas, los Yaquis, los Mayos, todos esos van a alternar periodos de rebeldía, y van a estar los ópatas, que van a ser aliados siempre de los españoles. Los ópatas, encargados ellos, no los españoles, los propios ópatas, de mantener un poco a raya a todos estos pueblos del norte de México que se levantaban contra el poder virreinal, en el virreinato de Nueva España. Y bueno, curacas, por poner algún ejemplo más, como Mateo Pumacagua, Pedro Saguaragua, que muere en una batalla luchando por someter a José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru. ¿Quién somete a Tupac Amaru? Estos curacas, con una participación totalmente destacada y decisiva. Y finalmente, por poner un último ejemplo, tenemos el caso de Dionisio Uchu Inca Yupanqui, descendiente directo del Inca Huayna Cápac, que va a venir a España. Bueno, va a venir, no, lo deportan a España, llega a España, y una vez que está aquí, lucha contra los franceses. O sea, ya un indígena luchando a caballo, defendiendo la península ibérica frente a los franceses, y participando también en las Cortes de Cádiz en la elaboración de la Constitución de 1812, para que veáis la importancia que tuvieron estos indígenas, no solamente en la conquista, sino en el organigrama del imperio. Y otra cosa importante, la conquista, no hay conquista sin indígenas. Las fronteras del imperio tienen una participación muy decisiva, estas milicias indígenas, en la protección de las fronteras del imperio, pero también en la administración. Decía Alonso de Zorita que el único que perdió su reino fue Moctezuma. España decide mantener en el poder a todos los curacas y caciques, cazoncis, tlatoques, a todos ellos los mantiene en el poder, de forma que son los propios curacas y los caciques los que se van a encargar de cobrar los impuestos a los indígenas. Decía Felipe Guamán Poma que uno de los azotes de los indios del andino eran sus propios curacas. Bueno, en unos casos sería por temor, en otros casos sería por aprovechar las ventajas. Pactan con los españoles y son ellos los que le cobran. Y me tienes que cobrar tanto, y el curaca se encarga de extorsionar al indio o al indígena o a sus indígenas para que contribuya
con los españoles. Por tanto, también en la administración tuvieron un papel muy destacado estos caciques y curacas dentro del organigrama imperial. Y bueno, y esta nobleza, la nobleza indígena, se identifica horizontalmente con la española, hasta el punto que hay una Real Cédula de 1697 en la que se le equipara totalmente, o sea, la nobleza indígena se equipara totalmente a la nobleza española. No entro más en eso porque algo hablaré en la presentación del libro que versa sobre eso, sobre la llegada de estos nobles, de estos curacas y caciques a España, pero se le conceden títulos nobiliarios. O sea, hay títulos, actualmente en España hay títulos nobiliarios, estoy pensando en el Marquesado de Santiago de Oropesa, en el Vizcondado de Amaya, en tantos, bueno, el Conde de Moctezuma, el Marqués de Moctezuma, que son títulos concedidos a indígenas, ¿no? Y que actualmente ostentan sus descendientes, ¿no? O sea, un grupo importante de títulos nobiliarios españoles fueron concedidos a nobles indígenas. Y la educación de los hijos de cacique, España se lo toma muy en serio. Si delega la administración de los indígenas en sus propios caciques y curacas, se toma muy en serio la educación de los caciques. Hay colegios específicos de caciques y de curacas para formarlos porque van a formar parte de la administración del imperio. Muchos de ellos en la propia América. Estoy pensando, por ejemplo, San José de los Naturales, Santa Cruz de Tlatelolco, pero en Perú, por ejemplo, está San Francisco de Borja de Cusco, para curacas solo, o el Colegio del Príncipe de Lima, o el de León en Nicaragua, un montón de colegios destinados a hijos de cacique para formarlos, para que después pudieran administrar eficientemente a esos pueblos indígenas. Y muchos otros, porque se le da, tienen licencia para venir a España sin autorización del virrey, ni del gobernador, ni del capitán general. Los hijos de cacique pueden venir a España y muchos de ellos vienen y se forman en la Universidad de Salamanca, muchos de ellos, y en distintos colegios. Hay un tal Juan Antonio, un indígena, no recuerdo si era novohispano ahora, que se forma en la Universidad de Salamanca y en 1574 publica una gramática latina, muy conocida. Bueno, o sea, hasta ese punto estamos hablando de un hijo de un cacique, ¿no?, formado en la Universidad de Salamanca y escribiendo gramáticas latinas, ¿no? Bueno, pues hasta ese punto estamos hablando. Pero también hay que destacar no solamente las élites indígenas, también los cuerpos intermedios. Hay un montón de indígenas en los cuerpos intermedios, sobre todo, por ejemplo, intérpretes, que se conoce a doña Marina Malinche, a Felipillo de Pohechos, a los más conocidos de la conquista, ¿no? Durante toda la época virreinal hay intérpretes, porque España fue muy radical en el tema de la religión. Porque se crea un imperio donde lo que nos une es la religión cristiana, ¿no? España era la España Furgo era un estado confederal y por tanto el punto de unión era el cristianismo, pero se es tolerante con la lengua. Los caciques, los curacas, los pipiltin, las collas, las ñutas, esos hablan castellano. El grueso de los indígenas hablan sus lenguas originarias, muchos de ellos, y tiene que haber tlacuilos en la audiencia de México, porque muchos se presentan con pictogramas a reclamar sus derechos. Tiene que haber uno que interprete qué es lo que se quiere decir ahí. Y tiene que haber quipucamayos en la audiencia de Lima, porque algunos indios se presentan con el quipu para reclamar los derechos con ese quipu, ¿no? Intérpretes que tiene que haber durante toda la época virreinal, intérpretes, pero también procuradores de causas, abogados, escribanos. Hay muchos casos de indígenas que participan en esos cuerpos intermedios y que no son exactamente nobles, ¿no? Son personas, digamos, del común que también tienen participación en la administración de ese imperio. Bueno, y finalmente hay que decir que todos estos indígenas, esta legislación protectora, consiguió logros, ¿no? Se hicieron logros importantes. Es verdad que para la área antillana, ayer lo hablábamos en una tertulia hablando con algunos colegas aquí presentes, mucha legislación llegó tarde. España elaboró una gran legislación protectora
en las Antillas Mayores, especialmente en la Española, donde la población declinó muy rápidamente, muchas cosas llegaron tarde. Las leyes nuevas de 1542 llegaron tarde para los taínos antillanos, las leyes nuevas de descubrimiento y pacificación de 1573 llegaron tardísimo también, y bueno, y pasaron cosas verdaderamente oscuras aquí en el área antillana, ¿no? Pero es verdad que se consigue el logro. He puesto ese ejemplo porque es muy llamativo, ¿no? Como Hernán Vela, que era encomendero en Aullagas, en el Alto Perú, pues se le suicidaron una pareja de indígenas porque le pedía muchos impuestos. Bueno, oye, pues se fue bastante contundente. Se le condenó en 65.000 pesos de oro, que tuvo que vender su señorío de 7 iglesias para pagar a esos indígenas esa indemnización. O sea que finalmente había una legislación protectora, que es verdad, aquella famosa frase de que la ley, como pasa hoy, que la ley se acata pero no se cumple, y que había muchos que la incumplían, pero ahí estaba ese corpus legal, ¿no? Y sí que hubo avances importantes, como demuestra este caso en particular, ¿no? Y tantos otros. Hubo excesos, pero también hubo intentos por frenar esos excesos y un corpus legal verdaderamente singular, ¿no? Que son el cuerpo de leyes, de las leyes de Indias, ¿no? Y para finalizar, algunas valoraciones así globales, ¿no? Lo que hemos dicho, la conquista no se hubiera podido producir sin la colaboración necesaria de esos indígenas. Indígenas que no es que yo los considere conquistadores, ellos se consideran conquistadores, los propios indígenas, con todas las palabras, conquistadores. No, pero es que no, ellos mismos, y vienen a España y lo reclaman. Y los tlaxcaltecas dicen, no, yo muy importante, y dicen los chalcas, no, nosotros más importantes que los tlaxcaltecas, porque teníamos el grano y le cortamos el acceso al grano de Tenochtitlan y los matamos de hambre, y Hernán Cortés los conquistó, yo merezco mucho más. Pero después llegan los andinos y dice Felipe Guamán, no, los mesoamericanos son unos traidores, eso porque Hernán Cortés les guerreó, les ganó y ya se aliaron. Los andinos merecemos mucho más, porque nos aliamos con Francisco Pizarro desde el primer momento. Lo que quiero decir, sin la colaboración de los indígenas no hubiera habido conquista, o hubiera sido mucho más dura, larga y dificultosa de lo que fue. Pero no solamente eso, el Imperio Español fue lo que fue, duró lo que duró, tuvo las fronteras que tuvo por la colaboración necesaria de esas milicias indígenas, ¿no? Que se encargaron de mantener a raya a los rebeldes, no solamente indígenas, no solamente cimarrones, sino incluso a los propios rebeldes españoles que se levantaban contra la corona española. Y por tanto tuvieron una participación verdaderamente importante. Y yo creo que lo que hay que destacar es eso, que estamos acostumbrados a la historia unidireccional, donde los españoles hicieron, conquistaron, pues todo fue compartido, tanto los éxitos como los dramas, tanto el drama como el éxito fue compartido por los propios españoles y por los propios indígenas, que tuvieron una participación activa y que por tanto tenemos que descartar esa idea, ese mito mantenido durante mucho tiempo del indígena pasivo, permanentemente burlado. No, tuvo una participación verdaderamente importante, y lo demuestra el hecho, lo hablaremos el jueves un poquito más sobre este aspecto, de que miles de ellos se presentaron en España para reclamar derechos y se reinventaron. Incluso muchos de ellos se reinventan y aprovechan, muchos de ellos, ya lo veremos el jueves, muchos de ellos que había muerto su cacique y se presentan a España. Esto estaba muy lejos con respecto a España entonces, ¿no? Y se presentan a España y dicen, no, yo soy el cacique. Y consiguen engañar al rey y le trata como cacique, le da una prebenda y le da una renta a perpetuidad. O sea, ellos mismos se reinventan, haciéndose pasar por nobles, o si les interesa otra forma, haciéndose pasar por miserables para conseguir la compasión del rey, que el rey le diera una renta, o que le diese una ayuda, o que le escribiese una carta, una cédula, pidiendo a su encomendero que lo tratase mejor. Bueno, pues esa es un poco la historia. Bueno, y con esto acabo la intervención y, bueno, si tienen alguna pregunta, pues la responderé. Sí. Buenas noches. Perdón, es primera vez que brevemente usted mencionó un personaje llamado Guataragarí,
Lamentablemente nosotros tenemos una frase que se llama el complejo de Guacanagari. El complejo de Guacanagari. Siempre he considerado que el complejo de Guacanagari nos discrimina a nosotros, porque algo falla, algo se está contando erróneamente por X motivo que desconocemos. Sé de antemano que Guacanagari tuvo 2 hijos, y de esos 2 hijos, ellos, junto con otros que sí fue en contra de su voluntad, viajaron a España. Y me parece que hay, no sé si 1 o 2 de ellos no volvieron a la isla. Lo que fueron como esclavos sí, pero ellos no. Y ahora yo quiero que usted me confirme o me rectifique en caso de... Sí, bueno, hay muchos indígenas, hijos de caciques, que son transportados a España, algunos en los primeros años, sobre todo muchos esclavos, pero también van algunos hijos de caciques y algunos caciques que los tratan de trasladar a la península ibérica. Y bueno, algunos vuelven, otros no. Está, por ejemplo, el caso de Diego Colón, que lo lleva Cristóbal Colón y que va a venir de vuelta, va a volver a ir otra vez. O sea, estuvo 2 veces en España y volvió y sobrevivió. Muchos otros no, él sí que sobrevivió. El caso del cacique Diego Colón, que el último rastro que tenemos de él es en el repartimiento de Albuquerque de 1514. Pero evidentemente hay un trasiego continuo, primero de esos esclavos, pero también de esos hijos de cacique y de esos intérpretes que se pretenden llevar a España para que aprendan el castellano y que después faciliten esa comunicación. Porque otro de los grandes problemas que tenía España, como dijera Svetan Todorov, era un problema de comunicación. Las expediciones de conquista fracasaban por falta de comunicación. Por eso fracasó Grijalva, por ejemplo, o Córdoba, y cuando va Hernán Cortés tiene intérpretes ya y no fracasa, ¿no? Era importante esa comunicación. Por lo tanto, están llegando a la península muchos de ellos. En el libro que presento el jueves recojo, aíslo cientos de casos concretos de esos indígenas que llegaron a España. Unos volvieron y otros se quedaron, porque claro... algunos de ellos habían llegado muy chiquitos a España, habían llegado con 5 años, con 6 años, otros habían nacido en España ya, y claro, muchos de ellos, pasados 20 años o 10 años en la península ibérica, nos dicen, bueno, te liberamos. ¿Qué hace? Él era indio, pero se consideraba español, su tierra era aquella, no tenía otro recuerdo, ¿no? Con lo cual muchos de ellos se quedan en España viviendo y se terminan integrando en la sociedad española, que eso es una cosa que está ahí y no lo hemos pensado, que realmente muchas veces, bueno, pues pensábamos que los indios son 4 o 5, unos cuantos que trajo Cristóbal Colón a la península ibérica. No, hubo un trasiego de miles de indígenas, ¿no? Y está todavía por hacer la investigación a fondo, porque esta es la punta del iceberg, pero ahora hay que ir parroquia a parroquia y tratando de detectar los bautizos de esos indígenas y los registros notariales uno a uno para irlos viendo. Yo, por ejemplo, bueno, yo como soy de Carmona, creo que lo he dicho en alguna ocasión ya en esta charla, bueno, pues investigué muy especialmente los archivos de Carmona. Bueno, pues Nancy von Deusen, una profesora estadounidense, publicó su libro sobre los esclavos indígenas en la península ibérica y dedicó un capítulo a Carmona. Dice, los esclavos indígenas en Carmona. Pero fue un error, porque dio a entender como que Carmona era un centro especialmente importante de esclavos indígenas. No, yo hablé de Carmona porque soy de Carmona e investigué los archivos carmonenses, pero seguramente, con total seguridad, investigas en Marchena, en Écija, en Sevilla, en Córdoba, y salen también los mismos indígenas, ¿no? Y ella hizo el capítulo ese. Es, digamos, una materia que está por hacer. Ya en Sevilla solo, por ejemplo, se cita siempre la famosa partida de bautismo de Guadalupe, donde se bautiza, está en la primera partida de bautismo que se conoce, pero en Sevilla han salido ya, yo qué sé, como 80, 90, 100 partidas de bautismo, ¿no? En mi pueblo también he encontrado yo partidas de bautismo de indígenas, ¿no? O sea que hay muchísimas más partidas de bautismo de indios que se bautizan en España y se quedan en España y se integran, ¿no? Y eso es lo que hay. Y en la propia genética española, aunque sea en un porcentaje muy reducido, tenemos también ese porcentaje de sangre indígena y taína, por supuesto. Sí. Muchas gracias, Esteban. Quisiera saber si la documentación en la que se sustenta toda su investigación es documentación oficial o es documentación de relatos de algunos de los conquistadores, o si hay algo relacionado con lo escrito por los indígenas o nativos de esta parte del mundo. Claro, desgraciadamente la historia
es la reconstrucción de un pasado en base a pequeños fragmentos. No tenemos lo que quisiéramos. Hay mucha documentación, fundamentalmente de proceso. O sea que seguramente había muchos más indígenas, pero solamente está el que reclamó, el que protestó, el que fue a hablar con el rey, el que montó un pleito, bien en la Chancillería de Granada, en la de Valladolid, en la Casa de la Contratación. Ese es el que está. Y lo que tenemos fundamentalmente son procesos de indígenas que reclaman. Y a través de esos procesos que uno reclama y dice, pero fulanito que también es indígena, que vive en tal sitio, sacamos que había otros muchos indígenas más. Mucha documentación judicial. También reales cédulas, pero tenemos muy pocos testimonios íntimos de esos indígenas. Es verdad que en Madrid había procuradores de causas indígenas, que eran indígenas. Estaba Alberto Chosop o Fernando de Morachimo, que eran chimúes y que estaban en Madrid permanentemente trabajando allí, porque cuando llegaba un andino no se iba un procurador español, se iba al procurador andino, para que éste le gestionase la causa, le preparase los papeles y lo presentase ante el Consejo de India. Ya te digo, esa documentación la está elaborando un indígena, pero son siempre muy formales. Tenemos pocos testimonios que digan, yo pienso esto de los españoles, yo pienso esto de... Tenemos testimonios de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, porque tenemos un poco la idea... Bueno, y no me quiero desarrollar mucho porque se supone que es lo que iba a explicar en la presentación el jueves, pero la idea siempre un poco eurocentrista, ¿no?, de que estos se impresionaron con Europa. Pues no lo parece, por los pocos testimonios que tenemos no lo parece. Si eran de Tenochtitlan o eran de Cusco, bueno, porque Tenochtitlan era, como 7 veces Sevilla en esos momentos, que era la ciudad más grande de España en esos momentos, ¿no? O sea, que tampoco se iban a sorprender tanto, ¿no? Pero, bueno, sí que tenemos algún testimonio donde le llama la atención la miseria que hay en Sevilla, el infanticidio de los niños abandonados. Le llama la atención eso, porque probablemente si procedían de alguna tribu o de alguna banda selvática o subtropical, bueno, pues eran pobres, pero lo eran todos, ¿no? Y no abandonaban a ninguno de sus miembros, ¿no? Pues le llama la atención eso. Tenemos algún testimonio. O Garcilaso sí, Garcilaso de la Vega sí que nos deja testimonios interesantes, porque es lo que le llama la atención de Sevilla. Cuando llega a Sevilla lo que dice, no dice, uy, la Giralda, no dice nada de eso, dice la inflación que hay en Sevilla, lo que vale todo, lo que cuesta. Le llama la atención el precio que tiene todo en Sevilla, ¿no? Bueno, testimonios así, ¿no? Algún que otro, un testimonio de Manté, bueno, que valoran los relojes, se admiran por los relojes, que era un poco lo más avanzado tecnológicamente. Tenemos algunos testimonios que nos permiten, en base a esos pequeños fragmentos, reconstruir o imaginarnos cómo vieron ellos la Europa en esos momentos, ¿no? Pero ya digo, la historia es un intento de reconstrucción del pasado en base a fragmentitos muy pequeños. Bueno, ¿sí? Bien, buenas noches. Mi inquietud va en dos, bastante fuerte su planteamiento, doctor. Rompe los esquemas, ¿no?, de que lo que hubo fue colaboración y no una conquista fuerte. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Quién propagó el mito? ¿Por qué tanto tiempo para mantener un mito? O sea, el mito de que no fue una conquista, sino que fue un proceso de colaboración. Si fue a partir de 1492, la llegada o el descubrimiento, un siglo después, o un siglo después, es evidente que hay un proceso de asimilación y que ya la gente que está aquí, pues, tiene que asumir lo que le toca. Pero entonces, si no fue así, ¿por qué tanto tiempo para mantener un mito de que hubo una conquista, de que se sometió y que entonces, ¿a quién le convenía entonces propagar ese mito? Claro, le convenía a los propios conquistadores españoles. Hernán Cortés lo silencia todo. Hernán Cortés, en las cartas de relación, las famosas cartas de relación, que terminaron siendo como un bestseller, pese a que las prohíbe Carlos V, él omite todo eso. Incluso, fijaos que habla de, cita como una intérprete, creo que no cita nunca a la Malinche, ¿no? O sea, que él omite la importancia que tuvo la Malinche en ese proceso y omite la colaboración necesaria de tlaxcaltecas, chancas, lo omite todo, ¿no? Hay muchos conquistadores que omiten eso por interés, porque lo que les interesa es destacar que esa machada la hicieron ellos y quieren prebendas para ellos, ¿no? Pero hubo otros cronistas no tan implicados en ese proceso, que no les afectaba tanto, que ya lo declararon. O sea que se ha conservado un poco el semito, pero ya, como dije antes, hubo cronistas en el propio siglo XVI que destacaron que no fueron los españoles solos, que hubo un proceso donde colaboraron muchos indígenas, ¿no? Y incluso destacando eso, no yo,
sino Pedro Cieza o Felipe Guamán o Antonio da Costa, ¿no? José da Costa, destacando que sin esa colaboración indígena no se hubiera podido hacer esa conquista. Y aparte entra dentro de la propia lógica. Era imposible que un contingente tan pequeño de españoles desorganizados, porque hay que tener en cuenta que no eran soldados, eran huestes. Uno cuando ve las huestes y ve lo que eran, para que hubiera un soldado que hubiera luchado en Italia, había 7 que eran sastres, o eran albañiles, y estaban ahí. O sea que no es factible pensar que Hernán Cortés que Francisco Pizarro con 180 hombres, la mayoría de ellos artesanos, jornaleros y campesinos, pudiesen conquistar el Tahuantinsuyo, que fue con la colaboración de esos grupos indígenas. Ya digo, los cronistas lo dijeron, otros lo taparon por intereses. Bueno, ha habido intereses diversos, ¿no? La realidad es que no hubiera conquista, sí que la hubo, pero fue una conquista colaborativa, ¿no? Donde hubo una participación indígena de muchos de esos personajes, que no es que yo les llame conquistadores, es que ellos se llamaban conquistadores. Vienen a España y dicen, no, yo fui conquistador y estuve ahí. Ellos mismos se autodenominan conquistadores. Vale. Buenas, saludos, doctor Esteban. Bueno, yo estoy impresionada de la idea de la conquista y no conquista. Fíjense, yo estoy trabajando sobre resistencia indígena en Santo Domingo y yo me he encontrado proyectos de resistencia hasta en el siglo XVIII, con viajeros que demuestran, incluso estoy trabajando con plantas, plantas que no se habían reportado, que son nuevas, identificándolas dentro del proceso de uso para matar a los españoles, a los castellanos. Claro. En el siglo XVI, XVII y XVIII, dado por viajeros y todo eso, implicándose una gran mentira que demográficamente habían desaparecido los grupos aborígenes en el siglo XVI. Lo que pasa es que muchos de esos grupos también huyeron a montaña, por eso hay que correlacionar arqueología, etnohistoria y textos que son evidentemente que lo vamos a encontrar en los archivos, porque todos lo hemos revisado. Entonces, cuando yo me he encontrado en archivos documentos, por ejemplo, sobre datos de resistencia en el siglo XVII de indígenas, matando a blancos, te está diciendo a ti que no solamente había indígenas, sino que había oposición. Claro. Yo creo que pensar en la conquista no la podemos pensar solamente en el hecho, yo no digo que no hubo colaboración, porque algunos grupos, y hay que pensar que el sistema estatal, igual como dice Pancho, el puertorriqueño, que el caso Guacanagarí no es un caso de traición, sino de guerras intertribales dentro de las confederaciones que eran cuasi estatales. Esa es la teoría de Pancho, ¿verdad? Que usted lo conoce muy bien. Moscoso, sí. Sí, de Moscoso. Evidentemente que pudo haber pasado con el Tahuantinsuyo, porque también se ha discutido en el proceso del Tahuantinsuyo. Pero yo pienso la conquista en un contexto más amplio, en un contexto que implica un modelo civilizatorio que impone un sistema de lengua, como en el caso nuestro, que perdimos la lengua. No le pasó a los caribes, porque los caribes se enfrentaron todavía tardísimo. En Puerto Rico la experiencia con los caribes y negros e indígenas arahuacos fue terrible, y ahí está la experiencia. Yo pienso que hay que pensar la conquista más ampliamente, como modelo civilizatorio, como modelo de imposición. Evidentemente que muchos grupos indígenas tuvieron que pactar para poder salvarse, pero el modelo civilizatorio también hay que entenderlo como un cambio radical de modo de vida. Entonces, si lo vamos a mirar en ese amplio sentido, sí hubo una conquista, claro, y hubo mucha destrucción. Yo pienso que tendríamos que discutir eso. Y lo de pasividad, en un trabajo que publico ahora en el Museo del Hombre, yo hablo, no era nada pacífico. La pasividad de los indígenas de aquí no era nada pacífico. Claro. Y lo demuestro en varias cosas. Cito un trabajo suyo que usted tiene, que publicó, que lo leí, sobre la cuestión de la pasividad. O sea, si todavía hasta el siglo XVIII hay gente peleando en la isla de Santo Domingo, era evidente que había indígenas que usaban armas, que estaban envenenando con yuca amarga comida de los castellanos, que hacían una serie de cosas para contrarrestar, que pactaban con los negros para sublevarse, y que poco se ha estudiado de los indígenas que estaban en la montaña, que huyeron y que no todos podían acceder ahí. Entonces yo pienso que hay que
revisitar todo eso, mirarlo de esa manera, y su aporte es interesante porque yo lo entiendo. El Tahuantinsuyo como Estado no era tan fuerte, que muchos grupos estaban siendo dominados y esclavizados por el incanato. Probablemente las prebendas que le ofrecieron fueron muchas, ¿verdad? Para poder, eso es evidente y hay que resaltarlo. Pero sí, yo entiendo que hay que discutir el concepto conquista, los conceptos de modelo civilizatorio y los conceptos de resistencia, y cruzar todas esas variables con los datos arqueológicos, porque los datos arqueológicos muestran muchas cosas que los datos que encontramos en los archivos de cualquier tipo jurídico, lo que sea, que uno ha revisado, que no responden. Gracias. Vale, bueno, le agradezco su pregunta. Efectivamente, hay varias cuestiones. En primer lugar, por supuesto, hay que tener en cuenta en primer lugar que España conquista un 25% del continente americano, o sea que hay extensísimos territorios. Estoy pensando en los llanos venezolanos, que son pues más de 500.000 kilómetros cuadrados, que están prácticamente durante toda la época virreinal pues al margen del mundo hispánico, ¿no? Y donde se arrochelan ahí no solamente indígenas, también cimarrones, esclavos cimarrones, y también incluso españoles renegados que se van a esa zona. O sea, hay, por supuesto, y grupos indígenas que mantienen la resistencia durante toda la época virreinal, hasta el final. Los guaycurúes en California, pero muchísimos otros pueblos, los yaquis, los araucanos, tantos y tantos pueblos que mantienen una resistencia durante una época larga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nadie niega la destrucción, y yo, a diferencia de lo que hacen la nueva historia de la conquista, de Matthew Restal y Micheloudi y todo eso, que hablan de guerra civil, yo no interpreto esto como una guerra civil, porque el resultado no fue, digamos, el resultado fue el que fue, y fue el que España al final se hace con el control y entran dentro del Imperio Habsburgo. Por supuesto que estuvo todo dirigido, controlado y manipulado. Y con respecto a la destrucción, no sé si conoce mi obra, muy criticada en España, Conquista y destrucción de las Indias, donde hablo, bueno, yo no niego la destrucción, no niego la manipulación, no niego que pasaron cosas, niego el genocidio, pero sí que no niego, y yo hablo mucho públicamente y utilizo la palabra hecatombe, una hecatombe verdaderamente en muchos pueblos. Lo que pasó en la Española fue una hecatombe, bueno, fundamentalmente por motivos epidemiológicos, pero también por otros motivos, ¿no? Incluso la epidemiología, a veces dice uno, no, por motivo epidemiológico, no, pero eso no elimina otros motivos también, como el exceso de trabajo, como las hambrunas, como los malos tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron cosas, por supuesto que pasaron, pero evidentemente sí que hubo, por lo menos en la parte que conquista España, una colaboración de todos esos grupos indígenas, que participan, y no solamente participan, sino que son conscientes de esa participación y después lo van a poner por relieve y van a pedir esas prebendas, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí. Una última intervención. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo soy Mito Andrés, estudiante de Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Pedro Francisco Budó. Somos un grupo aquí, creo que somos los más jóvenes. Bueno, gracias, señor exponente, por esta presentación. Gracias por este aspecto crítico que he podido destacar en esta presentación. Eso nos da una idea nueva de lo que fue la conquista de los españoles en América. Mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera es que nos puede explicar un poco por qué algunos grupos indígenas pactaron con los españoles para la conquista. ¿Cuál fue el interés real de estos grupos de indígenas? Y segundo, ¿qué grupo benefició esa conquista pactada? Vale, con respecto a la primera parte de la pregunta, evidentemente había intereses diversos, pero sobre todo en las zonas estatalizadas, fundamentalmente porque la guerra se interpretaba como una oportunidad. Es más, los propios mexicas tenían el chimayi, que era una especie de escudo que tenía sus armas, ¿no? Y incluso tenían una orden del águila, una orden que era una cosa muy parecida a las órdenes militares españolas, ¿no? O sea, que ellos concebían la guerra como una oportunidad, y cuando se presentan los españoles, sobre todo ya digo, en esas zonas estatalizadas, lo ven como una oportunidad que tienen para ganar
privilegio, o sea, la guerra era omnipresente en Mesoamérica. Hay libros por ahí publicados de Isabel Bueno, estoy pensando, que es la guerra en la América prehispánica y en Mesoamérica, que estaba omnipresente la guerra, ¿no? O sea, que ellos estaban acostumbrados a la guerra y la utilizaban como una posibilidad de medrar, exactamente igual que en España, era una oportunidad, con lo cual cuando ven llegar a los españoles, pues muchos se suman, ¿no? Y dicen, bueno, puedo hacer dos cosas, me puedo enfrentar a los españoles y puede pasar lo que puede pasar, o puedo tener éxito, pero también puedo fracasar, o me alío y trato de mantener mi estatus o incluso de superarlo, de mejorarlo, ¿no? Exactamente como se han hecho en tantas y tantas conquistas, ¿no? Como la élite visigoda, como dije antes, que se convierten en muladíes, o sea, que la población siguen practicando el cristianismo, machacándole impuestos, pero la élite visigoda, no, yo me convierto al Islam, ese islámico ya, yo me hago islámico. Y la élite visigoda se hace islámica, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a los islámicos o nos hacemos islámicos y mantenemos parte de nuestras prebendas? Los muladíes estaban justo después en prebendas de los propios bereberes. Estaban los islámicos, los árabes, estaban los bereberes y después estaban los muladíes. Entonces, esa élite visigoda mantiene su privilegio convirtiéndose al Islam. Y exactamente pasa igual. Si es que al final la guerra pues no es tan diferente a lo largo del tiempo, traspasa el tiempo, ¿no? Y desgraciadamente pues somos lo que somos. Muchos de ellos pactan o los purépechas y dicen, bueno, me voy a enfrentar. Es probable que lo mismo que ha caído Tenochtitlan, caigamos nosotros también. Bueno, pues pactamos una rendición y un sometimiento al vasallaje de la corona de Castilla, ¿no? Bueno, pues por diversos, cada uno juega con sus propios intereses y valora las posibilidades de mantener la resistencia, de pactar o de aliarse con los propios españoles para mantener esas prebendas o incluso mejorarlas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Tlatoani de Tlatelolco, que había perdido poderes a costa de Tenochtitlan, y cuando derrotan a Tenochtitlan los mexicas, recupera el poder que había perdido. El poder que había perdido con Moctezuma lo recupera y se convierte en el gobernador de Tlatelolco, que se le había comido Tenochtitlan, y aprovecha la derrota para, bueno, pues ahí están muchos de ellos con intereses muy diversos y, por supuesto, sin duda, cientos de pueblos en América que deciden mantener la resistencia hasta el final y están resistiendo hasta el final de la época virreinal, durante varios siglos, por supuesto. Bueno. Agradecemos al doctor Esteban Mira Caballos su magistral conferencia y aportes históricos. Muchísimas gracias. Les reiteramos la invitación para que nos acompañen el próximo jueves 7 de septiembre a las 7 de la noche en este mismo salón de actos del Archivo General de la Nación, es decir, pasado mañana, a la presentación de su libro El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Así que no se lo pierdan. Con esto concluimos esta conferencia magistral y de nuevo gracias a todos y por supuesto al equipo humano de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias y tengan todos y todas feliz resto de la noche. Muy bien. Muy bien el escenario. Sí, claro que sí. Es un nuevo enfoque, tú sabes. Un nuevo enfoque. Porque la gente piensa que llegan a España arrasando de todo. Entonces una matización, sí. Una conferencia muy buena, la participación de Fátima Portoreal, de lo que hablaba, un debate académico.